el diputado José Luis Varela, quien además en su momento fue también presidente de la Asamblea. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, buenos días a todos los oyentes. Oiga, Televidentes, perdón. ¿conoció ya a José Luis Varela si fue pinchado, si fue interceptado? Sí, claro, a mediados de diciembre yo me enteré que había un indicio de que estaba siendo pinchado y que había un expediente en la Fiscalía. Me apersoné a la Fiscalía el mismo 23 de diciembre y ahí pude conocer de todos los casos que había de mi parte y realmente me quedé sorprendido y tengo entendido, por lo que pude conversar, que lo que se ha sacado de estas computadoras es posiblemente el 2, 3 o 5% de lo que realmente había. Esto fue lo que se les olvidó, es como cuando hacen un robo y se le quedó que no se robaron un arete. Bueno, eso es lo que hay algo mínimo de lo que realmente parece que había estando siendo pinchado. Dígame una cosa, diputado, antes de diciembre, cuando formalmente usted se entera, antes que cambiara el gobierno, en algún momento José Luis Varela no solamente supuso, sino pudo encontrar una evidencia de que estaba interceptada sus llamadas, sus correos, sus WhatsApp, etcétera. Claro que sí. Te puedo dar casos muy específicos. Lastimosamente hay empresarios que no se atreven y no quieren pasar por un proceso de ir a fiscalías. Pero, por ejemplo, en la campaña electoral, yo tenía una conversación con alguna persona para recolectar fondos y horas después ese empresario recibe una llamada, por ejemplo, de Adolfo Barrio, mano derecha y secretario privado del presidente de la República, donde le decía, si ustedes les dan plata a los Varela, nosotros les vamos a caer con, y le decía, la DGI, con los ministerios, encima. Eso me pasó 5 o 6 veces en temas de recolección de fondos durante la campaña electoral. A ver si le capto la idea. Lo cual sigue siendo más grave aún, que es lo que yo le vengo diciendo a los televidentes. Esto es un tema gravísimo porque es un tema de la intimidad de la persona. O sea, Para un si usted, beneficio. Además, claro. Y es un tema de violación al derecho humano, porque si usted tiene un teléfono que usted paga para usted hablar con quien quiera, lo que quiera, ¿por qué los demás lo tienen que saber? Lo que usted me está diciendo es que usted llamaba, que son llamadas naturales en una campaña política. Fulanito nos va a apoyar, que mira, que estamos en las encuestas, etcétera. Y después de su llamada venía otra diciendo, como te atrevas a hacer eso, te caemos. Claro, llamaban al empresario que uno hablaba y le decían, tenemos entendido que estás conversando con Varela para darle fondos. Te queremos decir que si le das fondos a Varela sabemos que tú tienes esto y esto y esto y de esta manera te vamos entonces a perseguir, así que no le des nada a Varela. Esto fue, en la campaña esto era prácticamente una vez a la semana con algún empresario que teníamos comunicación vía telefónica o vía correo electrónico. Pero el empresario no va a venir para ir a una fiscalía, para quedar con su nombre y subiendo y bajando la escalera. No lo va a querer hacer. Pero entonces, ¿hubo algún caso, diputado, hubo algún caso que fue más allá de la llamada? ¿Hubo algún caso de un empresario que dijo, sabes qué, esta es mi plata y yo hago con mi plata lo que quiero y apoyo a Varela porque me da la gana? ¿Hubo algún caso en que hubo alguna reacción? Porque si hubo una reacción, hay un delito claramente configurado. Hay casos donde el empresario entonces se cubría y entonces te mandaba la donación por una tercera persona y no lo hacía directamente. Había un régimen de terror en cuanto a este tipo de escucha y de espionaje. Yo tuve una cena de recolección de fondos en mi campaña electoral y amigos personales de mi infancia no se atrevían a ir porque de una u otra forma son personas que mantienen negocios o contratos con el Estado. Entonces, y me lo decían, a nosotros nos llaman para esto. Para mí me pasó directamente que me llamaban después de una conversación. Igual te puedo decir que a veces teníamos contactos vía correo electrónico o vía BBPIN. En ese momento dado yo no uso WhatsApp y al día siguiente uno en el periódico allegado al gobierno del expresidente Martinelli salía una glosa de alguna conversación o de alguna situación que hubiésemos escrito en ese momento dado. Sin pretender ser abogado, pero como que estamos ante una figura de extorsión. Sí, aquí hay de todo. Es que no solamente es el tema de que te escuchen, es que hay un artículo de la Constitución donde le da las garantías al ciudadano y prohíbe este tipo de situaciones. Hay un artículo específico para este tema, el derecho ciudadano, pero aparte no solamente lo hacían para escuchar o el morbo, sino que lo tenían para un beneficio político, económico y para chantajearte. Cuando yo llegué a ver en el expediente
lo que había en el caso mío personal, realmente quedé muy molesto, porque es difícil ver una conversación privada tuya esté ya en una fiscalía, en un expediente. Y ahí había muchas cajas. Yo te puedo decir, por ejemplo, que cuando yo llegué a la fiscalía, me dice en un momento dado, bueno, aquí hay un correo electrónico de José Luis Varela. Lo veo yo, este correo electrónico no es mío. Seguro que no es mío. Seguro, revise. Y cuando me pongo a ver, era un correo electrónico de mi hijo, que ni siquiera está metido en política, de 27 años en su momento dado, cuando se lo interceptaron, que lo tenían interceptado a él. Ya cuando uno ve ese tipo de situaciones, que a un hijo de uno lo interceptan... O sea, que va más allá de usted mismo, sí, entonces, entraba a su familia. Sigo investigando, sigo viendo, hay otro correo de mi hijo con mi esposa, un tema personal de entre ellos, una situación que habían tenido entre ellos, se habían escrito unos correos, mi hijo con mi esposa, y estaba el correo de mi esposa a mi hijo, y la contestación de mi hijo a mi esposa, en un tema netamente personal, nada político. Yo no he visto el expediente porque yo fui voluntariamente, ahora tengo que ir a querellarme y tender el expediente, pero tengo información de que no solamente había esa interceptación de correo, sino que un funcionario del Consejo de Seguridad entonces analizaba las personalidades para ver cómo yo era vulnerable. Entonces, es una situación realmente incómoda. O sea, que violación a la intimidad pura y dura. Total. Una pregunta, diputado. Vámonos un poco más atrás del 4 de mayo y más atrás aún de la campaña electoral. Una cosa que caracterizó la administración de Martinelli fueron los famosos tránsfugas. ¿Hay alguna evidencia, alguna sospecha de que algunos de estos tránsfugas migraron hacia Cambio Democrático en virtud de que le tenían una llamada o de una imagen de intimidad en su casa o en algún otro lugar? Yo pienso que es una posibilidad, aparte del tema de las partidas, creo que es una posibilidad y creo que el expresidente en su momento dado lo dijo, yo tengo files de todos, yo sé la vida de cada uno de ustedes y tengo los files. Y eso en la asamblea, tú has estado en la asamblea, Edwin, cuando conversamos en privado, inclusive con los miembros de Cambio Democrático. En el caso de Cambio Democrático, digo que tenía el pedigrí. Todo el mundo tenía cierto nivel de temor. Y yo sí te quiero decir, por ejemplo, que viendo el caso mío personal, que yo vi y fui a la fiscalía, un proceso donde yo voy, veo el correo electrónico, entro a mi Hotmail, lo ubico, reviso que es mío, pero no solamente habían temas ya de Hotmail y de correos electrónicos, sino que, por ejemplo, una conversación mía con un diputado del PRD personal en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, de lo que yo hago memoria, estaba transcrita de la A a la Z. Una conversación como si tú y yo nos encontramos en el Prado y vamos a tomarnos un café, de la A a la Z. Espérese. Un momentito, diputado. Un momentito, porque parece que usted nos está llevando ahora a la realidad de lo que muchos sospechábamos. Sí. Y es que una conversación personal, no por teléfono. No por teléfono. ¿Y cómo lo lograron? Es más, yo no vi mías ninguna interceptación telefónica. Era de correos electrónicos o de grabaciones mías con otra persona, transcritas de la A a la Z. ¿Cómo cree usted que lograron eso, diputado? Bueno, la información que yo oigo, he estudiado un poco el tema, es que con tu teléfono te activaban, inclusive con el teléfono apagado, te activaban el micrófono. Si tú estabas en tu cama con tu esposa o estabas donde estuvieses, ellos te activaban el teléfono y podían a un radio de 10 metros oír todo lo que pasaba en ese salón. Y esto está comprobado. La grabación de la A a la Z. Yo oí un audio mío en mi oficina privada, que lo reconozco, donde yo estoy contando una plata y le digo a mi chofer, págame esta cuenta, págame esta otra cuenta, y se oye hasta el tac, tac, tac de la plata. El file se llamaba Contando Dinero, como si fuera algo indebido. Yo lo digo aquí públicamente, porque es en mi oficina privada, donde la única manera que lo hacen es, o activándome mi teléfono, me decían también que con la computadora te activaban la cámara y podían ver toda tu oficina en su momento dado. Lo que le voy a decir no le estoy exagerando, porque yo estoy erizado de lo que usted me está contando, porque conozco de su seriedad, también conozco que cuando usted quiere bromear, sabe bromear también, pero conozco de su seriedad y estoy seguro de que usted pone en la perspectiva lo serio de esto. De verdad que yo me he erizado lo que usted me acaba de contar, porque entre Ian Fleming y esto que estoy oyendo aquí no hay ya ninguna diferencia, como me están diciendo acá. Es decir,
Está comprobado en el caso de José Luis Varela que, así como estamos usted y yo conversando, y de pronto hay una transcripción de la conversación. Correcto, correcto. Wow. Sí, correcto. Y O sea, yo- la yo digo, violación es de un nivel dramático. yo tengo entendido que la fiscalía, pero conversé con el fiscal porque uno dice, bueno, esto va a estar en los medios de comunicación, esto va a ser público o no va a ser público, y están manejando los expedientes de una manera donde cada persona nada más puede ver lo que tiene que ver con uno. Por ejemplo, si el doctor Pérez Valladares, que ya fue a la fiscalía ayer, yo no puedo ver lo que hay de él tampoco puede ver lo que hay mío, pero en el caso mío te digo, estos temas políticos, a mí no me importaría, cuando ya yo me querelle y tenga el expediente, mostrarlo a la luz pública para que tú oigas, donde yo digo, aquí está esto, págame esta cuenta, págame esta otra cuenta. Hay una conversación mía en BBPIN con el exdiputado y ahora ministro Alcibiades Vázquez, íntegra la conversación. Entonces había como una persona... Conversación que era persona a persona, no por teléfono. En BBPIN, ok. en BlackBerry Messenger. Ajá. La conversación transcrita, entonces había como una persona que era la que hacía las escuchas o manejaba el equipo, que entonces mandaba un correo electrónico al Consejo de Seguridad, porque yo vi de dónde venía el correo y a dónde lo mandaban, con toda la transcripción del tema de que uno estaba siendo Lo que me pinchado. preocupa... Y lo que estoy diciendo, Edwin, esto es lo que yo vi en el expediente. Yo no estoy aquí acusando a nadie, me imagino quiénes están detrás de todo esto, pero esto está en el expediente documentado. Es que eso le iba a decir, lo que me preocupa aún más es que usted nos diga que por lo que usted ve, ahí hay un porcentaje mínimo. No, esto tiene de que lo ser, que estamos viendo. Esto tiene que ser menos del 5% de lo que realmente hay de este tipo de files o de intervenciones a las otras personas. Creo que tiene que haber muchísimo más de intervenciones que deben estar en manos de las personas que se dedicaron a eso. Todo este escenario que estamos viendo podría llegar incluso a ser parte de un debate dentro de la Asamblea Nacional. Se lo pregunto por su experiencia en los años que lleva allí. Si porque es que esto no se conocía de antes. Yo, y lo he reiterado, todos los gobiernos pinchan para perseguir el delito. Pero aquí lo que estamos viendo es que hubo pinchazos que no fueron para perseguir delitos, pero de carácter estrictamente político, de extorsión, de chantaje. ¿Podría esto tener mérito para un debate dentro del Pleno de la Asamblea? Claro que debe ser un debate. Debe ser un debate porque aquí no solamente tú estabas interviniendo, bueno, es que no se puede intervenir a nadie, sea quien sea, pero estás interviniendo a diputados, estabas interviniendo conversaciones que se desarrollaban en el Parlamento. O sea, una conversación mía con un diputado del PRD en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea estaba detallada íntegramente. Entonces, dentro del Parlamento, había un micrófono en el Parlamento, no hay micrófono en el Parlamento, fue el teléfono activado. Yo creo que esto es un debate, creo que esto es lo que está empezando, creo que la bola está empezando a rodar en este momento dado y vamos a tener que hacer todas las investigaciones en la Asamblea, pero al final la Procuraduría y la Administración de Justicia es la que tiene que llevar esto hasta el final. José Luis Varela es un diputado que, no digo que sea viejo, porque sí tiene mucha experiencia acumulada ya dentro de la Asamblea y conoce el panorama político de este país. ¿Cree que al final de la historia esta responsabilidad o esta marea le tocará a Ricardo Martinelli? ¿Llegará hasta allá? ¿Pasará Ricardo Martinelli a responder ante la justicia por todo esto? Bueno, eso depende, yo no me quiero adelantar, pero eso depende hasta qué punto las personas que están siendo investigadas dicen o no lo que ellos saben. Okay. Pero yo no tengo la más mínima, menor duda de que si esto se hizo, como yo vi que se hizo, tenía que tener la autorización del expresidente Martinelli. Eso es lo que yo personalmente pienso. Sin embargo, en un momento dado tienen que haber pruebas para poder investigarlo a él directamente. Pero yo no creo que Gustavo Pérez y Alejandro Garús se vayan a poner a estar viendo conversaciones mías, vayan a estar grabando conversaciones, BBPines, correos electrónicos, sin una autorización mayor. Y sí te puedo decir, por ejemplo, y lo tengo que decir aquí públicamente, que me pasó donde personas cercanas a Martinelli, como ya lo dije, el señor Adolfo Barrio, llamaba a empresarios a amenazarlos para que no nos daran plata en la campaña política. Entonces, yo sí siento que hay una relación muy cerca al expresidente Martinelli, lastimosamente se lo advertí 1000 veces personalmente a él. ¿Ah, se lo dijo usted? Sí, yo se lo dije 1000 veces. ¿Le advirtió de esta historia? Siempre he tenido una comunicación con él, le dije, usted no sabe lo que es esto cuando se pierde una elección, se va a quedar solo, como decían antes Balbina Herrera,
sus amigos se le van a separar y se va a arrepentir toda la vida de los abusos que usted ha hecho. Porque los abusos fueron demasiado grandes por parte del gobierno y creo que al final de cuentas, se lo decía de buena fe, de corazón, lastimosamente tomar una actitud que no se debía tomar. Mire, yo prefiero irme a los deportes porque ha sido muy intenso esta historia, de verdad. Y por eso yo voy a insistir. Esto es mucho más grave que plata perdida, porque la plata perdida la recupera y la regresa al erario. Pero conocer de este nivel de violación a la intimidad, esto es violación a los derechos humanos. Esto no hay vuelta a baja. Diputado, muchas gracias. Creo que más adelante podemos contar con usted unos minutos más adelante. Sí, cómo no.